El Alavés perdió la final más grande de su historia, y fue el mejor momento de su historia. Eso no tiene ningún sentido, a no ser que sepas lo que pasó antes. Minuto 116. Liverpool 4, Alavés 4. Sobre el césped de Dortmund hay 22 hombres que ya no corren, caminan, algunos ni eso, se doblan, manos en las rodillas, intentando encontrar aire donde ya no queda. Las camisetas están pegadas al cuerpo. Los ojos tienen esa expresión específica del agotamiento extremo, cuando el cerebro ya no distingue bien entre lo que está pasando y lo que está soñando. Nadie en ese estadio habría apostado por esto hace 90 minutos. Nadie habría apostado por esto hace 90 días. Al otro lado de la prórroga está el Liverpool. No hace falta presentarlo. Es uno de esos clubes cuyo nombre pesa antes de que ruede el balón, cuya historia llena vestuarios rivales de un respeto que a veces ya es derrota anticipada. Y enfrente, el Deportivo Alavés, un club de Vitoria que 4 años antes estaba en segunda división, que no tenía una sola noche europea en su memoria reciente, que nadie había incluido en ninguna quiniela cuando empezó el torneo, y que, sin embargo, había llegado hasta aquí marcando 4 goles al Liverpool en una final de la Copa de la UEFA. Lo que pasó a continuación dura menos de 3 segundos. Un centro. Delphi Heli intenta despejar. El balón no va donde él quiere, va dentro. Gol en propia puerta. Gol de oro. Final. El Liverpool levantó el trofeo esa noche en Dortmund. El Alavés se fue con las manos vacías. Y aún así, más de 20 años después, esa derrota sigue siendo la noche más grande de la historia del club. Eso no es un consuelo. Es algo más raro y más difícil de explicar. Para entenderlo, hay que volver atrás, a un club que no estaba escrito para protagonizar una historia así. Hay una diferencia enorme entre un gigante que regresa a donde siempre ha estado y un equipo pequeño que llega a donde nunca ha estado. El primero cumple una expectativa, el segundo rompe una. El Alavés era lo segundo. No había historial europeo que justificara su presencia en esa final. Mendizorroza era un campo que conocía bien la segunda división, que había visto años de anonimato, que no estaba acostumbrado al tipo de fútbol que se juega cuando quedan 8 equipos en Europa. Su regreso a Primera División en 1998 ya fue, para muchos, el final del cuento. Subir, consolidarse, no bajar. Eso era el éxito razonable, el techo realista. Pero el entrenador Mané construyó un equipo que no razonaba en términos de techos. No era un equipo lleno de nombres. Javi Moreno no salía en los cromos de los niños de Madrid o Barcelona. Cosmin Contra era una máquina por la banda derecha que la mayoría de aficionados españoles descubrieron tarde. Jordi Cruyff cargaba un apellido ilustre pero había pasado por Manchester United sin demasiado ruido. Carmona, Tellez, Geli, Herrera, Iván Alonso. Gente que trabajaba, que corría, que sabía exactamente qué tenía que hacer en cada momento. Lo que sí tenía ese equipo era una cualidad que en el fútbol puede compensar casi cualquier carencia. Jugaba como si tuviera derecho a ganar, no como si pidiera permiso. No con la deferencia de quien sabe que va a perder pero quiere quedar bien. Jugaba para ganar. Y eso, en equipos que no deberían ganar, es exactamente lo más peligroso que existe. La Copa de la UEFA 2000 a 2001 empezó con partidos que el Alavés fue resolviendo sin demasiado estruendo. Y entonces llegó el Inter de Milán, San Siro, 80.000 personas. Una camiseta negra y azul que lleva décadas siendo sinónimo de grandeza europea. El Inter de aquella época tenía una plantilla valorada en más de 200 millones de euros. El presupuesto entero del Alavés esa temporada no llegaba a 20, 10 veces menos. Y el Alavés fue a San Siro y ganó. En la ida, en Mendizorroza, el partido terminó 3-3, todo abierto. En la vuelta, en Milán, el Alavés ganó 0-2. Eliminó al Inter en San Siro. Ese resultado no era una sorpresa con suerte, era una declaración. Después llegó la semifinal contra el Kaiserslautern. El resultado global fue 9-2, 9 goles en una semifinal europea. Hay un momento en el que la sorpresa deja de ser la palabra correcta. Cuando un equipo elimina a un gigante, es una sorpresa. Cuando después golea en semifinales, ya estás ante otra cosa. Ante un equipo que ha encontrado algo que no tiene una explicación racional sencilla. El Alavés había llegado a la final, jugando al fútbol sin milagros, sin excusas. El 16 de mayo de 2001, los primeros compases de la final recordaron al Alavés cuál era el orden establecido. El Liverpool se puso por delante con la autoridad de quien sabe cómo funcionan las grandes noches. Pareció, durante un rato, que la historia iba a tener el final que la lógica predecía, pero el Alavés marcó, y el Liverpool volvió a marcar, y el Alavés volvió a marcar. Lo que se estaba viviendo en Dortmund no era ya un partido de fútbol convencional.
Era un pulso en el que ninguno de los dos equipos aceptaba la derrota, en el que cada golpe generaba una respuesta, en el que el marcador cambiaba con una frecuencia que no daba tiempo a procesar lo que acababa de pasar. Javi Moreno marcó 2 goles. El hombre que había sido el símbolo ofensivo de toda la campaña apareció en el momento más grande para hacer lo que mejor sabía hacer. Pero llegó un momento en el que el Alavés estaba otra vez perdiendo, otra vez mirando el marcador desde abajo. Fue entonces cuando Jordi Cruyff encontró la red, 4-4. Hay empates que suenan a rendición y empates que suenan a puñetazo sobre la mesa. Ese era del segundo tipo. En las gradas donde estaban los aficionados alavesistas ocurrió algo que es difícil de describir si no se ha vivido. El momento en que una afición pequeña, que nunca esperó estar ahí, de repente entiende que puede ganar. No como esperanza abstracta, como posibilidad real, un gol. Un solo gol más y el Alavés era campeón de Europa. La norma del gol de oro convertía la prórroga en un ejercicio de tensión sin tregua. Cualquier jugada podía ser la última, y ocurrió. Un balón llegó al área. Delphi Geli, el capitán, el hombre que había liderado esa defensa durante toda la campaña, intentó despejar. No pudo controlar la trayectoria. La pelota entró en su propia portería. Fin. Geli cayó al suelo. Sus compañeros tardaron unos segundos en reaccionar. No había nada que decir. El partido había terminado de la manera más pequeña posible. No con una gran jugada del rival, sino con un detalle, un milímetro, un balón que fue en la dirección equivocada. El fútbol suele recordar a los campeones. Los subcampeones aparecen en letra pequeña, desaparecen del relato y el tiempo se encarga de difuminarlos. Con el Alavés no ocurrió eso. 2 años después de Dortmund, el club descendió a segunda división. El equipo se deshizo, los jugadores se fueron, y lo que había parecido el comienzo de algo nuevo resultó ser una llamarada, intensa, breve y repetible. Ese contraste entre la cima de mayo de 2001 y el descenso de 2003 hace la historia todavía más difícil de procesar. No estamos hablando de una hegemonía que se construyó durante años y luego se fue apagando. Estamos hablando de una conjunción de circunstancias que produjo algo que no volvió a repetirse y que, con la misma rapidez con que había aparecido, se fue. Y sin embargo, los aficionados del Alavés llevan más de 2 décadas con algo que muchos clubes más grandes no tienen. Una historia que contar que nadie más puede contar. Una historia que empieza con un equipo de segunda división, pasa por San Siro, llega a una final europea y termina con un balón que entra en la dirección equivocada en el minuto 117. Ese tipo de historia no se compra ni se fabrica, ocurre o no ocurre. Y cuando ocurre, pertenece al club para siempre, independientemente de lo que venga después. Hay victorias que con el tiempo se vuelven rutinarias, que se mezclan con otras victorias y pierden los bordes. Y hay derrotas que conservan cada detalle intacto, que duelen igual a los 20 años que al día siguiente. Hay una pregunta que me parece imposible de responder. ¿Prefería el Alavés ganar esa copa y ser un campeón más, o perderla así y ser el equipo que todo el mundo recuerda? No sé si hay respuesta correcta, pero me gustaría saber la tuya. Liverpool 5, Alavés 4. El marcador no va a cambiar, el trofeo no llegó a Vitoria. Pero el Liverpool se llevó el trofeo, el Alavés se llevó la historia. Y en el fútbol, como en casi todo, las historias duran más.